están? Bienvenidos una vez más a Consulta sin salir de casa. Hoy estamos jueves 5 de septiembre. Hoy es un día muy movido, por supuesto hay que manifestarles. Hoy se va a realizar a nivel nacional esta movilización de cientos de ciudadanos porque, bueno, exigen que se ya concrete el adelanto de elecciones y hoy bien sabemos que en el Congreso de la República está la decisión final de si va o no va este adelanto de elecciones o por otra parte el presidente tendrá que tomar otras medidas. Bueno, hoy como todos los jueves nos acompaña el doctor psiquiatra Julio Castro, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida y gracias por estar una vez más en Cutibalú. Buenos días amigos de Cutibalú, radio escuchas, paisanos del departamento y de todo el país que nos escuchan. Hoy día voy a comentar una mesa redonda que se realizó en la ciudad de Arequipa con motivo del 25º, o sea, 25 Congreso de Psiquiatría, organizado y auspiciado por la Asociación Psiquiátrica Peruana, de la cual me honro en pertenecer. En este Congreso Nacional de Psiquiatría hubo una mesa redonda que se tituló Corrupción y Salud Mental y fue desarrollada por 3 prestigiosos psiquiatras, maestros, a quienes respetamos, y no solamente los respetamos en el ámbito nacional, sino son reconocidos en América Latina y en muchas otras partes. Me refiero a los doctores y maestros don Alberto Perales, doctor Alfonso Mendoza y don Renato Alarcón, quienes de manera muy sencilla pero didáctica abordaron el tema de corrupción y salud mental. A mí realmente me produjo una gran satisfacción. De hecho, hubo una asistencia masiva a esta mesa redonda y brevemente el doctor Alberto Perales empezó a definir la corrupción como la conducta humana que puede expresarse a través de un gran rango de actores y modalidades. Muchas veces cuando escuchamos o oímos hablar sobre la corrupción, asociamos a funcionarios públicos, a la empresa Odebrecht y a otras empresas. Y la gente se olvida lo que está diciendo el maestro don Alberto Perales. La corrupción es parte de la conducta humana de muchas personas, no de todos, y que se puede manifestar a través de un gran rango de actores y modalidades. Desde la forma más pequeña, lo que es la microcorrupción, ¿no?, individual y secreta de un ser humano, hasta la más amplia de una institución e incluso de una sociedad. Por ejemplo, amigos, cuando ustedes van al mercado y le compran un pollo a una vendedora y esa vendedora tiene su balanza adulterada, nos está robando 100 gramos en cada pollo. Eso es microcorrupción. Aunque parezca singular la situación, pero es corrupción precisamente. Así es. Y es corrupción cuando alguien no paga sus impuestos. Es corrupción cuando alguien no paga sus arbitrios, sabiendo que a fin de año la municipalidad va a lanzar campañas de amnistías y va a pagar el 10% de lo que debió haber pagado. Entonces, claro, la pregunta, ¿cómo queremos que funcione una ciudad si los ciudadanos no pagan sus impuestos, sus arbitrios? Es corrupción cuando nos pasamos la luz roja y el policía que está en la esquina se acerca y nos dice, señor, ¿qué pasó? Y entonces nos dice sus documentos y nos hace un gesto como diciendo, ¿cómo es? Y le damos 20 soles y nos dice, vaya nomás, pero que no vuelva a ocurrir. Tácitamente hay microcorrupción cuando el infractor le paga lo que nunca debió pagarle a ese policía y entonces el conductor de a pie se queja del gobierno, se queja de los congresistas corruptos, se queja de Odebrecht, pero se olvida que él también es un actor pequeño, como dice el doctor Perales, en el tema de la corrupción. Desde esta perspectiva, la corrupción puede ser individual, puede ser grupal, institucional, corporativa. La corrupción política se ubica en estos últimos niveles. La corrupción que estamos viendo, que ha infiltrado como un cáncer al Poder Judicial, al Ministerio Público, a las altas jerarquías del Ejército, de la Policía Nacional y, por supuesto, el Tribunal Constitucional, inclusive, como lo estamos viendo en estas noticias, ¿no? Entonces, lógicamente, no solamente están las grandes empresas, Graña y Montero, no nos olvidemos que no solamente han sido las empresas brasileras, hay muchas otras empresas, y empresas peruanas también, por supuesto. Y pequeñas empresas y también. Pequeñas empresas. Y en los gobiernos regionales no es casual que hayan más de cientos de exgobernadores regionales que han sido
procesados y algunos sentenciados. Y eso no nos alegra. Lo único que nos muestra es que cuando gente que no tiene principios llega a un cargo de poder, va a aprovechar esa situación de poder para beneficio particular, en contubernio, en complicidad con quienes quieren ganarse alguito, malos empresarios, malos comerciantes. ¿Y qué sucede, doctor? Disculpe la pregunta. ¿Qué sucede con aquellas personas que cometen este tipo de delitos como es la corrupción? Bueno, hay una especie de acostumbramiento a este comportamiento que es obviamente inaceptable. Por ponerles un ejemplo, amigos, si ustedes viven cerca de un basural, obviamente es una fetidez, algo hediondo, maloliente, para quien va un día a vuestra casa. Pero las personas que viven allí, poco a poco se van acostumbrando a ese mal olor. Y entonces llega un momento en que la basura y la porquería que está cerca de la casa se toma como parte del paisaje, como algo natural. Algo parecido es la corrupción en nuestra sociedad. La gente se acostumbra a ver a un conductor, a un chofer coimeando a un policía, y dice, bueno, es parte del folclore, así somos los peruanos, ¿no? Así somos los peruanos. Además, esto es una insignificancia, ¿no es cierto? Romper la mano. Pero no solamente se le rompe la mano al policía, se rompe la mano al fiscal, como ya lo hemos visto en la banda de los Cuellos Blancos, en la banda de la Cruz del Sur, en el que no solamente hay fiscales y jueces involucrados, sino también empresarios y un sector del clero de la iglesia, hay que decirlo. Don Quijote de la Mancha le decía a Sancho, con la iglesia hemos topado, Sancho. Hay que decir las cosas. Así como hay escándalos de pedofilia en el clero, también hay escándalos financieros. Porque la corrupción afecta a todos los sectores. No hay un sector que se salve. Esto debe llevarnos a reflexión, como decía el doctor Perales, porque esto va a tener una consecuencia en nuestra forma de pensar, lo que tú decías, Andrés, en que la gente se acostumbra a que esto es algo normal, natural nomás. Lo normaliza. Y lo normaliza, y entonces el que no es corrupto es un tonto, ¿no? Porque, entre comillas, todos lo hacen. Dice don Alberto Perales que cuanto más se repita este fenómeno, más va a distorsionar la conciencia social de nuestra sociedad. Dice que el ser humano es un ser especial, único, que además de existir, posee un atributo exclusivo, la trascendencia. Es decir, la característica de trascender de esta vida en el tiempo. Y esta capacidad de trascendencia es la capacidad del ser humano para elevarse a una dimensión superior. ¿Esto qué implica? Que el ser humano se hace persona para siempre. Por eso recordamos con mucho cariño y gratitud a don Miguel Grau Seminario, a Alfonso Ugarte, a Francisco Bolognesi, a José Cayetano Heredia y a muchos peruanos ilustres, hombres y mujeres, que dieron su vida por el bien del Perú. Y nuestros abuelos, nuestros padres, que fueron buenos con nosotros, viven en nuestros corazones porque su vida fue fructífera. Su vida tuvo un sentido positivo. Eso es trascender. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay corrupción? Obviamente, la intrascendencia de los corruptos, que va a finalmente a diluirse como el abono en la madre tierra cuando físicamente desaparezcan. Pero eso no significa que no debemos recordarlos. Debemos recordar en la historia del Perú que desde la época del virreinato ha habido corrupción, y de los grandes gobiernos corruptos que el historiador Alfonso Quirós en la historia de la corrupción señala. En primer lugar, uno de los gobiernos más corruptos fue el de José Rufino Echenique, en la época del guano, en el que el Perú era multimillonario y la clase política y empresarial depredó la riqueza del Perú, ¿ya? Para su beneficio particular. Otro gobierno corrupto, dice Alfonso Quirós, es el de Fujimori. El de Fujimori largamente es el segundo gobierno más corrupto. Y el tercer gobierno corrupto, el de Alan García Pérez. Entonces, y claro, lo que estamos viviendo ahora tendría que resucitar a Alfonso Quirós para hacer una reactualización de su estudio de la corrupción. Pero la corrupción no es solamente un tema de los gobiernos, de los gobernantes, de los ministros o los congresistas. Es algo que tiene que ver con todos nosotros. Estamos viendo un Congreso lleno de delincuentes, de lúmpenes, que han infiltrado
todas las comisiones, y que se niegan a soltar la teta, y que se niegan a seguir depredando el dinero público del Perú, que ha generado indignación de un sector importante de la sociedad. Por eso es importante que hoy día a las 5 de la tarde en todo el Perú, y ojalá que en Piura también, no sean cientos, Andrés, sino miles de peruanos, hombres y mujeres, de toda condición, de toda edad, que salgamos a las calles para decirle a estos mafiosos y corruptos que no los queremos más en el Congreso, que queremos que se vayan y que queremos un adelanto de elecciones o que el presidente Vizcarra cierre el Congreso. Una pausa y regresamos. Así es, doctor. Nos vamos a una pausa entonces. Ya venimos en Consulta sin salir de casa. De inmediato, bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema del día de hoy, que es corrupción y salud mental. Nos acompaña el doctor Julio Castro y con él estamos hablando, bueno, esa situación. Ahora, doctor, vamos a hablar en el segundo bloque de la relación que existe entre corrupción y la salud mental. Es una relación muy íntima, por eso en esa mesa redonda, en el Congreso de Psiquiatría, se trató estos temas, porque la corrupción, según el filósofo Emmanuel Kant, lo decía el profesor Perales, deshumaniza al ser humano. Y el filósofo Gabriel Marcel coincide con Kant y dice que la corrupción va a producir una ruptura en el mundo psíquico del ser humano que va a afectar la esencia del ser humano, despersonaliza a la persona y la deshumaniza. Por eso cualquier corrupto no solamente roba, sino es capaz de matar o mandar matar, porque ya no tiene escrúpulos, ya cruzó la línea de lo permisible, ¿te das cuenta? Entonces, cuando hablamos de corrupción, tenemos que reconocer dos grandes personajes, dos grandes actores. El empleado o funcionario público y el ciudadano o empresario que quiere aprovecharse de ese poder público para beneficio de ambos, en perjuicio de la sociedad o del país, ¿no? Entonces, esta corrupción que la vemos a diario, la pequeña corrupción, la mediana y la gran corrupción, nos afecta a los peruanos y a los piuranos en particular. Por ejemplo, si hubiéramos tenido autoridades honestas, no hubiéramos sufrido tanto el 27 de marzo del 2017, en que se descuidó por completo el mantenimiento y la seguridad de la ciudad. No estaríamos exigiendo dinero que nos merecemos para una auténtica reconstrucción desde una perspectiva integral del río Piura y desde las nacientes de las aguas en las alturas de nuestra sierra piurana. No estaríamos exigiendo un fondo de fideicomiso para Piura y autoridades regionales
que ejecuten las obras que no nos garantizan los burócratas como el señor Fassbender. Aunque él diga que el dinero está garantizado, no es verdad. Porque si se adelantan las elecciones, que es posible que se adelanten, nadie nos garantiza que ese dinero se diluya o se traslade a otros lugares. Por supuesto que eso de ninguna manera puede ser un impedimento para exigir que haya adelanto de elecciones. Lo que Piura tiene es el derecho y el deber de exigir que la reconstrucción se haga en forma transparente y lo más rápido posible. Volviendo a lo que tú me preguntas, la corrupción afecta la conciencia y el mundo psíquico de las personas, que se acostumbran a ver la corrupción como algo normal. Entonces la gente evade impuestos, hace trampas, fraudes, robos, estafas. El de abajo dice, yo robo porque el de arriba roba, dice el filósofo Mario Bunge. Si al de arriba no le pasa nada, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Además que la población se siente desanimada, desalentada por todos estos casos. Así es, así es. Entonces, la corrupción, nos dice la historiadora Carmen McEvoy, es la expresión de la crisis de nuestro presente, pero que proviene de los antecedentes de la historia de la República. O sea que esto no es un hecho solamente de ahora, esto es un hecho crónico. Lo que pasa es que ahora ya la gente va tomando conciencia que ya no debemos tolerar más la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción le roba el dinero a los más pobres. Entonces, los costos directos e indirectos de la corrupción son muy altos. No se pueden construir colegios, no se pueden hacer escuelas, no se pueden hacer postas u hospitales adecuados. Los bebitos neonatos de Piura mueren porque no hay unidades de neonatología con incubadoras, ni hay neonatólogos, ni hay insumos para que los bebés recién nacidos puedan ser salvados y mueren. Mientras que en Lima mueren alrededor de 10 por 100.000 niños, bebitos neonatos, en el interior del país han llegado 100 neonatos, 100 bebitos recién nacidos por 100.000, lo cual es un crimen. Tengo entendido, por ejemplo, doctor, ahorita que toca este tema en Trujillo, en Lambayeque, el hecho de que no se hayan comprado unos incubadores porque se destinaba ese presupuesto para celebrar, por ejemplo, el Día de la Madre. Y comprar canastas. Y a eso se llama malversación. Y esos funcionarios tendrían que rendir cuentas e ir a la cárcel. Porque el dinero que era para las incubadoras se lo tiraron en otra cosa. Estamos hablando de vidas que se han visto. Estamos hablando de vidas humanas, para ponértelo así. Y ni qué decir carreteras mal hechas, pistas mal hechas. Cuando tú caminas por Castilla, cerca de la municipalidad, vas a ver la calle Junín. La calle Junín destrozada. ¿Cuántas veces han hecho esa pista? Con dinero público de Castilla se han robado ese dinero. Han estafado a los castellanos y a los piuranos en general, y a esos alcaldes no les pasa nada. Y son corruptos. Y los ingenieros que hacen esas obras son corruptos. Las empresas son corruptas. Entonces, le pregunto a quienes nos escuchan, los que viven en Castilla, ¿están contentos con tener las calles con huecos, con piedras, con polvo, en las condiciones en que se vive? Yo creo que no. Pero eso tiene que ver con la corrupción de los gobiernos locales. La corrupción quita derechos a los La corrupción quita derechos a las personas, ¿no? Y por supuesto, lo más grave, promueve personalidades anormales. Dentro de ellas, la personalidad antisocial o psicopática, que tanto daño le hace a una comunidad. Entonces, la Asociación Peruana de Psiquiatría este año ha tenido la feliz iniciativa de convocar a 3 prestigiosos psiquiatras que han puesto el dedo en la llaga y nos han hecho reflexionar que el tema de la corrupción tiene que ver con la salud mental, porque la salud mental tiene que ver con desarrollo humano. Si usted llega al gobierno regional y es una persona íntegra, aún con la pobreza de su gobierno regional, usted va a hacer las cosas bien, porque usted entra a servir y no a beneficiarse. Pero si usted entra al gobierno regional o al municipio para enriquecerse, quienes pierden somos nosotros los ciudadanos de a pie. Porque proyectos anhelados como la carretera de Piura a Huancabamba, como por ejemplo los proyectos de desarrollo sostenible de Piura, van a seguir siendo postergados porque se tiran la plata. Y porque cuando son procesados y sentenciados, jueces mafiosos le dan penas de 4 años de cárcel con suspensión de la pena. Y una indemnización o un pago de 200.000 soles, cuando el funcionario se tiró 5 millones de soles. Negocio redondo. Me robó 5 millones y tengo que pagar 200.000. ¿Cuál es el mensaje a la sociedad? Impunidad. Roba y no te pasa nada.
Roba en grande y no te pasa nada. Roba en pequeño y terminas en Río Seco. Por eso es que cunde la indignación de la gente y otros, que espero que no sean quienes nos escuchan, que han caído en la desesperanza y que dicen no se puede hacer nada. Yo creo que sí se puede Ahí hacer en nada. ese grupo de personas, ¿qué está pasando? ¿Por qué no, digamos, se unen a este grupo de personas que salían a las calles, protestan? Porque ellos han caído en una suerte de nihilismo. Nihilismo es una posición existencial, todo está mal, nada está bien, no se puede hacer nada, no se puede cambiar, todos son iguales, todos los políticos son, y no es verdad. Y te adecuas a eso. Y no es verdad, porque inclusive en este Congreso canalla hay Ujú. gente respetable, decente. Y te menciono uno, por ejemplo. Por decirte uno, pero hay varios. El congresista Alberto de Belaúnde. Y hay muchos decentes. Pero yo no creo que como en Sodoma y Gomorra lleguen a 12 justos. O sea, si reeditáramos Sodoma y Gomorra, debería venir un ángel vengador y destruir el Congreso. En sentido metafórico, se entiende. Creo que estos congresistas deben ser expulsados por los peruanos, porque no es posible que sigamos financiando a parásitos, deshonestos, corruptos, ladrones, con nuestro dinero, con nuestros impuestos. No es verdad que la interrupción del gobierno, el adelanto de elecciones, traiga caos y retraiga la inversión económica. Mentira. Porque la situación económica funciona casi en paralelo a lo que viene ocurriendo en el país. Y no nos olvidemos que los cambios macroeconómicos mundiales son los que tienen una mayor influencia en la economía peruana. Ujú. Pero Piura es una región muy rica en cuanto a recursos, pero que son mal utilizados, desaprovechados y muchas veces usufructuados por malos funcionarios y por malos empresarios. Y ahí surge la desconfianza contra sus autoridades, contra Y contra todos. Ajá. Entonces, el reto es recuperar la confianza viendo la trayectoria personal de las personas. Y, por supuesto, la capacitación. Por ejemplo, algunas personas alguna vez me han dicho, doctor, ¿y usted por qué no se lanza? Por una sencilla razón. Mi papel es como médico e intelectual. Yo no tengo preparación en gestión pública. Sería irresponsable como que yo, teniendo brevete para auto, quisiera manejar una avioneta llevando a 10 personas. Nos vamos a matar. La pregunta es, ¿el gobernador regional y los alcaldes han tenido cursos de formación en gestión pública? Si han tenido cursos, bien por ellos. Pero si no, son irresponsables que están conduciendo un avión de pasajeros con brevete particular para auto. Y el pronóstico es que el avión se va a estrellar. La incompetencia al asumir un cargo es otra forma de corrupción. O sea, corrupto no solo es el que roba, sino el incapaz que postula un cargo para el que no es apto. Sabiendo. Y por supuesto, también la corrupción nos cae a los electores, que sabiendo eso, vota por un corrupto que te ofrece una lata de aceite o un empleo. Ya hemos escuchado en audios cómo enviados del gobernador regional van a la directora, y Cutibalú lo difundió, para pedir un puesto de chofer para un recomendado del gobernador. No, gel de sechura para tener un poquito más De memoria, contexto. ¿ya? Sí. Entonces, el gobierno regional y los municipios no son agencias de empleo. Son instituciones públicas para gobernar la ciudad y la región. Y los gobernadores y alcaldes deberían ceñirse a eso. Yo espero que esta tarde los piuranos despierten de su indiferencia, de la ataraxia piurana de la que hablaba Enrique López Albujar, y que hagamos un alto, un pequeño sacrificio de 1 hora, de 5 a 6, y nos movilicemos pacíficamente, con energía, para decirles basta ya a los corruptos y queremos que se larguen estos congresistas sinvergüenzas. Para ir culminando, doctor, no sé si la invitación a la población de Piura que se une en todo caso el día de hoy. Una exhortación fraterna y muy respetuosa a la ciudadanía piurana, hombres y mujeres, a participar esta tarde, desde las 5 de la tarde en la Plazuela Merino, junto con ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo, Lambayeque, Lima, Ica, que estamos hartos de la corrupción. Nos quejamos de los corruptos. Bueno, pues esta es la oportunidad de que nos escuchen. Así que hoy día, fraternalmente los invito a que estemos a las 5 de la tarde para hacer oír nuestra voz de protesta y de justa indignación. Muy bien, doctor. Ha sido un tema muy enriquecido. Por supuesto queda para más, pero el tiempo ya nos ganó. Gracias por habernos acompañado en la presente edición. Hasta luego, amigos. Muy bien. Desde la comodidad de tu hogar. ¿Aló?